Sí, perfecto. Bien, primero que todo les doy la bienvenida nuevamente. Espero que hayan tenido un buen día. Y comenzamos y retomamos con la clase o con el módulo anterior, que era el módulo 3. Lo último que nosotros revisamos, vimos un poco de motivación y terminamos la clase anterior con lo que es la compensación. Revisamos cuáles son las funciones de la compensación y nos faltó revisar la última diapositiva, que tiene que ver con lo que es la dirección del desempeño. ¿Qué quiere decir esto? Es básicamente lo que habíamos conversado de que la compensación tiene que orientarse a un foco determinado. Es decir, yo compenso para orientar una conducta. Y esta conducta es precisamente que las personas puedan cumplir los objetivos personales, pero sobre todo los de la organización. Acuérdense que los objetivos organizacionales y los objetivos individuales tienen que confluir en uno solo, para que todos así logremos trabajar de manera eficiente. En este caso, también nos van a mencionar cuáles son los parámetros que tengo yo para fijar la compensación. Dijimos que teníamos distintos tipos de compensación. Si se fijan en sus diapositivas, dijimos que tenemos compensaciones financieras, compensaciones no financieras, tenemos distintas técnicas para generarlo, como la equidad interna, el dinero, etc. Y lo que tengo que tener en cuenta yo para poder fijar una compensación, para poder diseñarla propiamente tal, es al puesto de trabajo que quiero, en este caso, compensar, a la persona que lo desempeña. Dijimos que todas las personas somos distintas, que nos motivan cosas distintas, y por lo tanto tengo que tener presente el individuo. Nuestra cúspide como encargados de recursos humanos es llegar a conocer a todos nuestros trabajadores y saber qué es lo que motiva a cada uno. Evidentemente, la empresa en la que nos desenvolvemos, tengo que conocer con cuántos recursos contamos, hasta dónde llegan nuestras potestades, etc. La negociación sindical. En este curso no es parte de la materia, pero es importante tener en cuenta que en varias organizaciones existe lo que se llaman sindicatos, que son organizaciones de trabajadores. Y estos sindicatos realizan precisamente negociaciones colectivas y en estas negociaciones colectivas se suelen adquirir ciertos beneficios, se realizan compromisos. Y son compromisos que yo tengo que tener en cuenta al momento de yo generar compensaciones. Tener en cuenta que hay ciertas compensaciones que van para todos los miembros de un sindicato. Esto se suele ver, por ejemplo, usted lo pueden apreciar en las noticias, cuando hay negociaciones colectivas en el área de la minería, y se da este famoso bono de los mineros, que son bonos millonarios, por término de conflicto. A nosotros los docentes también nos suelen dar un bono por término de conflicto, cuando estamos precisamente en negociaciones colectivas, y eso tiene mucho que ver con el sindicato, y son beneficios que entregan las empresas u organizaciones. Y diversos factores externos que tiene la misma empresa. Como por último punto, dentro de lo que es la compensación, tengo que entender que la función de la compensación, la función principal, es atraer, atraer personal, retener al buen personal que ya tengo y motivar al personal. Es decir, que esta persona que no trabaja para mí, que no tiene que ver relación con la empresa todavía, quiera venir a trabajar conmigo en razón de las buenas compensaciones que yo entrego por el desempeño de mis trabajadores. Retener, porque la gente que es buena, yo quiero que no se me vaya a la competencia, quiero que se mantenga en la organización en base a las compensaciones que estoy dando. Y motivar al personal, los que no han logrado ser compensados, saber que si se esfuerzan o que si se tienen un cierto comportamiento, van a lograr obtener esa compensación. Hasta ahí, ¿se entiende más o menos la idea de la motivación y la compensación y la capacitación? Las leo. Entiendo. Perfecto. Con eso vamos a dar por finalizado el módulo 3 y vamos a pasar a mi módulo favorito, que es de las clases que más me gusta, que es sobre legislación laboral. Acá aterrizamos un poco más la materia. Nosotros dijimos que los administradores propiamente tal
tenemos un trabajo que a veces es un tanto, no es que sea ambiguo, sino que no tiene un producto final, es poco palpable. Cuando uno habla de gestión, de control, de dirección de personal, a veces uno elabora políticas, gestiona, y la gestión no necesariamente se puede tocar. No es como cuando uno es un ingeniero informático y formatea un computador y uno ve que el computador anda más rápido, o cuando uno es eléctrico y arregla una luz. Son productos que yo puedo visualizar y tocar fácilmente. Pero nosotros los administradores, nuestro trabajo suele ser a veces menos fácil de percibir. Sin embargo, una de lo que nosotros tenemos que tener bastantes nociones es principalmente sobre legislación. Nosotros, independientemente del organismo con el que trabajemos, siempre vamos a hablar en base a un marco legal que nos regula. Como nosotros trabajamos con personas, tenemos que conocer este marco legal que los regula. Primero, aquí necesito que presten mucha atención y traten de tomar apuntes, porque vamos a hablar de tres marcos regulatorios, que no aparecen acá en las diapositivas. Nosotros tenemos tres formas de adquirir personal o contratar personal. El primero y el principal marco regulatorio que rige a los trabajadores en Chile es el Código del Trabajo, ¿ya? O el Código Laboral. El Código del Trabajo rige la relación entre privados, es decir, entre un trabajador y una empresa, entre privados. Y también manifiesta la regulación de un tercero, que es la inspección del trabajo, que lo hace a través, la regulación de un tercero que es el Estado, y lo hace a través de la inspección del trabajo. Además del Código del Trabajo, ¿ya? Que rige esta relación, que es la más común que tenemos en Chile, tenemos otro texto legislativo, que está al mismo nivel, que se llama Estatuto Administrativo. El estatuto administrativo es igual al Código del Trabajo, también rige la relación laboral entre un empleador y un trabajador, pero en este caso rige la relación entre un empleador único, que es el Estado de Chile, y los trabajadores que realizan o brindan servicios para el Estado. ¿Ya? Tenemos esos dos. Y por último, tenemos un tercer texto legislativo que se llama eh, Código Civil. El Código Civil rige las relaciones entre privados. En el Código Civil nos aparece materia de testamentos, nos aparece qué es un contrato, etcétera. Nos aparece toda esa información. Pero en el Código Civil nos menciona un poco, da ciertos atisbos, de lo que es el contrato a honorarios. En estos tipos de contrato, uno también puede generar una relación laboral a honorario. Y esta está regida, en este caso, no por el Código del Trabajo, por lo tanto, lo que aparece en el Código del Trabajo no me sirve si yo soy trabajador en horarios, no por el estatuto administrativo, sino que está estipulado en el Código Civil. Por lo tanto, tendríamos esos tres códigos. Hay una pirámide que se llama pirámide de Kelsen. Una pirámide. Esta pirámide nos dice cuál es el orden, más o menos, de los textos legislativos que nos rigen en Chile. Porque las leyes, todas las leyes tienen jerarquías. Hay leyes que sí son más importantes y tienen un mayor poder jerárquico que otras. Al igual que en las organizaciones, que hay un organigrama, acá también en las leyes tenemos un organigrama. Adivinen ustedes o indíquenme cuál es el texto legislativo más importante que existe en Chile. ¿Cuál creen ustedes que es? Las leo, escucho. Más importante que el Código del Trabajo. Más importante que el Código Civil. Código del Trabajo. Más importante todavía. Muy bien, Angélica.
Estamos hablando de la Constitución Política de la República de Chile. La Constitución es nuestra Carta Magna. Ninguna ley en Chile puede contradecir, ni ningún proyecto de ley, ninguna política pública puede contradecir a la Carta Magna. La Carta Magna, en este caso la Constitución Política, es el texto que da nuestra misión y visión como país, hacia dónde vamos y cuál es nuestro marco general regulatorio. ¿Por qué se los menciono? Porque en esta pirámide quiero que se imaginen en la cúspide a la Constitución, en la punta de la pirámide. Un poquito más abajo vamos a tener eh, las leyes orgánicas constitucionales. Las leyes orgánicas constitucionales son leyes, pero que debiesen estar en la Constitución, pero por su extensión no caben y por eso se hacen leyes apartes. Dentro de esas leyes orgánicas tenemos la Ley Orgánica de Educación, por ejemplo, que se modificó el 2006. Entonces, son leyes orgánicas que versan sobre materias que son de suma relevancia para el país, como lo es la educación, como es la salud, etc. Y así vamos bajando. En un orden intermedio tenemos, por ejemplo, el Código del Trabajo, el Código Civil, el Código de Minería, etc. Y en último orden, al final de toda esta pirámide, tenemos los reglamentos internos. ¿Por qué hago esta mención? Porque imagínense que en la empresa donde ustedes trabajan, hay un reglamento interno que dice que ustedes van a trabajar 46 horas a la semana. Eso es el reglamento de la empresa. Que en esta empresa trabajan 46 horas a la semana. ¿Eso es posible o no es posible? No, no, porque lo legal son 45 horas po, a la semana. ¿Y quién dice que son 45 horas a la semana? Basta con ver las noticias para decir que todos dicen que la constitución política, como dijo la compañera, porque por algo los senadores y ciertos diputados están peleando que se baje a 40 horas semanales. Vamos a conversar sobre eso, que es un tema bien interesante, pero efectivamente, como nos planteas ahora, lo dice el Código del Trabajo. Y como esta pirámide, está más abajo el reglamento de la empresa que el Código del Trabajo, el que manda siempre es el Código del Trabajo. Ningún reglamento puede contradecir al Código del Trabajo. Y el Código del Trabajo no puede contradecir a la Constitución. ¿Se entiende la idea de esta pirámide? Que es la pirámide Pero que... a ver, los códigos del trabajo son distintos a los códigos, a los reglamentos externos, ¿cierto? Y es más poderoso, por decirlo de alguna manera, el Código del Trabajo. Sí, Marión, en este caso, en el Código del Trabajo nos aparece cuál es la cantidad de horas máximas que se trabaja a la semana. Ahora, las leyes se pueden modificar sin ningún problema. Yo, o sea, profesor, en forma de sugerencia, sería mucho pedirle que me nombrara como de la constitución política hacia abajo, que cómo va en orden. Por supuesto, bueno, esto igual es algo genérico, es solamente a nivel de cultura general. Pero lo que tenemos más arriba es la Constitución política, después tenemos leyes orgánicas constitucionales, se llama así, leyes orgánicas constitucionales. Ya, Después tenemos las leyes, los decretos con fuerza de ley y los decretos leyes. y los, Más los decretos leyes. ya, muchas gracias. Más abajo, o sea, es que queremos complementar la Ah, información, ya, más abajo tenemos los que son decretos y ordenanzas, por ejemplo, municipales. las ordenanzas municipales. Claro.
Y al final tenemos los reglamentos internos, por ejemplo, de la empresa, de los colegios, de todo lo que creen los distintos organismos, que no pueden Oh, contradecir ninguna de estas leyes que están en forma superior. ok. Entonces, nosotros, previamente tal, nos vamos a enfocar durante este módulo a lo que es el código del trabajo. Ese va a ser nuestro fuerte, porque es la relación que suele regir a la mayoría de los trabajadores en Chile. También rige a los trabajadores del sector público, a los que se rigen por este otro texto legislativo, de manera supletoria. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, cuando hay una materia en particular que el estatuto administrativo no considera, no toca, no se le ocurrió, y no la ve, en ese caso, supletoriamente rige el Código del Trabajo. Mm. Por ejemplo, cuando hablamos del pre y postnatal, el pre y postnatal no aparece en el estatuto administrativo, ni en el Código Civil, ni en ningún otro texto legislativo. Pero aún así los trabajadores del Estado tienen derecho a pre y postnatal. En este caso, como el Estado administrativo no lo menciona, para ellos va a regir solamente en este caso el Código del Trabajo. ¿Se entiende a qué se refiere que algo rija supletoriamente? ¿O es un tanto confuso? ¿No se entiende? Ya, vamos a explicarlo de nuevo. Imagínense ustedes que trabajan para el Estado, ¿ya? Según el código, el estatuto administrativo, yo trabajo como máximo 44 horas. Esa es una diferencia. De hecho, yo trabajo 44 horas máximo, porque trabajo para el Estado. Pero para los trabajadores del sector privado, ¿cuántas son las horas máximas que se trabaja a la semana? 45. 45. Ahí tenemos una diferencia. Como son distintos textos legislativos, las leyes son distintas. Lo que aparece dentro es distinto. Los trabajadores del sector privado, ¿cuántos días administrativos tienen en el año? Según el ¿Qué sé código. yo? ¿Cuántos No días sé. tienen ustedes donde faltan al trabajo y les pagan igual? Ninguno. El Código del Trabajo no lo estipula. Por lo tanto, si yo como empleador quiero darles días administrativos, es cosa mía. Yo lo puedo hacer, pero la ley nos establece el mínimo y el mínimo es ninguno. Para mí, que trabajo para el Estado, tengo 6 días administrativos en el año. Por lo tanto, yo puedo faltar 6 días en el año al trabajo sin que me descuenten nada de sueldo. También me puedo tomar medio día. Si se fijan, son diferencias que tienen que ver con los textos legislativos que nos rigen a cada uno de los trabajadores. Si yo me embarazo, vamos a ver un caso hipotético, yo estoy embarazado, quiero tomarme mi prenatal, pero trabajo para el Estado, que es mi realidad. Yo voy al estatuto administrativo y no dice nada. Bueno, sí sería algo anormal, pero es un ejemplo, es un ejemplo. No dice nada. ¿Significa que yo no tengo derecho a prenatal? Bueno, en este caso, lo que nos dice la ley es que como mi texto legislativo no dice nada, en este caso voy a poder ser regido por el Código del Trabajo, que rige a los privados. Entonces, el Código del Trabajo siempre va a regir supletoriamente. Cuando mi texto legislativo no me considera, ahí, recién ahí, puedo tomar el Código del Trabajo. A eso se refiere que rige supletoriamente. Como dice Angélica, Ay, puedo acoger al Código del Trabajo. ¿Ahí se entiende un poco más? sí. Maravilloso. Exacto, muy bien, Marión. Esto es por orden jerárquico en este caso. Primero, para mí como servidor público, me rige el estado administrativo y en segundo lugar, me rige el Código del Trabajo. Perfecto, muy bien. Entonces, vamos ahora a la diapositiva. Lo primero que nos dice la diapositiva es cuáles son los documentos a fiscalizar por la inspección del trabajo. ¿Ya?
La inspección del trabajo pide ciertos documentos para esclarecer cuál es la relación laboral que tenemos con el empleador. Hay algo que me interesa que quede súper claro. El contrato de trabajo es obligatorio, ¿ya? El empleador está obligado a mí a hacerme un contrato de trabajo. Sin embargo, lo que estipula la ley es que el contrato de trabajo, si no existe, no quiere decir que no haya una relación laboral. El contrato de trabajo nos sirve como un medio de prueba para identificar cuáles son los acuerdos que tenemos dentro de la relación laboral. Vamos a definir qué es un contrato de trabajo. Vamos a ver cuáles son las condiciones mínimas que tiene que tener este contrato de trabajo. Pero si no existe, no quiere decir que yo no trabajé, que fue todo un invento de la imaginación. Pero en caso de que yo vaya a la inspección del trabajo, por ejemplo, a denunciar a mi empleador porque no me ha hecho contrato o porque me hizo trabajar más horas de las que corresponde, la inspección del trabajo lo primero es decir, bueno, ¿qué dice tu contrato? Yo voy a decir, oh, no tengo contrato. Entonces me va a costar más llegar o demostrar cuál es el acuerdo al que llegamos. Por eso se pide un acuerdo por escrito, que es el contrato de trabajo. Deja buscarte acá. Marión, ¿estás desbloqueado tu audio? Te escuchamos. Ya. Con respecto a lo que usted dice, lo que pasa es que yo en marzo había entrado a trabajar a empresa Davis, que está en la estación central. ¿Ya? Trabajan en perfumería y pastillas, ¿ya? Y tuve una entrevista de trabajo, entre comillas, algo express, en una bodega con una jefa de bodega también de operaria. Y me dijo que si a mí me interesaba trabajar, que fuera al otro día. Y trabajé una semana desde el horario de 8 a 6, normal, como horario de oficina, sabiendo que era operaria de bodega solamente. Y no me hizo contrato. Entonces, ¿qué pasa con las personas que están trabajando así? O sea, ¿qué los ampara? ¿Qué los protege? Ya, en este caso, cuando yo tengo una relación laboral que va a durar menos de 30 días, es decir, el contrato va a tener un plazo de un mes, por ejemplo, 30 días, estoy obligado a hacer el contrato dentro de los primeros 5 días de trabajo. El contrato, yo puedo hacer un contrato como mínimo, en este caso, por un día. Si una persona me trabaja un día, yo aún así le puedo hacer un contrato. Si tú tienes alguna discrepancia, en el contrato nos figura, por ejemplo, cuál es la labor que tú tienes que realizar dentro de la organización. Por ejemplo, tú llegaste al acuerdo verbal de que vas a trabajar dentro de la bodega, pero de pronto van y te dicen, ya, ahora anda a vender. Tú dices, oye, pero no me contrataste para eso, pero todavía no te han hecho el contrato. Para eso es que nos sirve. Pero aún así tú puedes ir a la inspección del trabajo si tú eh, tienes dudas con tu sueldo, que fue el acuerdo al que llegaron. Aún así, una vez que termine la relación laboral, tienen que hacerte un finiquito. Para pagarte, tú tienes que firmar una liquidación de sueldo y están obligados a hacerte, en este caso, un tipo de contrato. ¿Se entiende más o menos la idea? Tú tienes todo el derecho, Marión, en este caso, de si te hicieron trabajar por una semana y no te hicieron firmar ninguna condición laboral, de ir a la inspección del trabajo. Ahora, la sanción, que también la vamos a ver, que conlleva este acto para la empresa, es solamente una multa, no es una falta grave. Y lo otro con respecto a la seguridad, porque nosotros, bueno, a mí la jefa no me dijo nada, me dejó a cargo de las personas que eran más antiguas ahí, y ellas me tenían que enseñar el trabajo. Entonces, el último día que yo trabajé, hubo una equivocación que también fue culpa mía, pero a mí no me enseñaron bien. Y la jefa de ahí tampoco se dedicó a enseñarme bien, y me retó delante de mis compañeros de una mala forma y me humilló. Entonces yo trabajé hasta mediodía y después me fui. Yo dije, no tengo un contrato, no hay nada que me ampare, así que me voy. Y le dije a ella, y
fue como que no le importara. Además de que no teníamos las herramientas necesarias como para protegernos con guantes o, ¿cómo se llama? Mascarilla, porque como eran productos de perfumería, nosotros igual nos podíamos intoxicar o algo. Y había que cortar cajas de cartón para hacer el empaque y todo eso. Yo tuve 2 cortes en la mano y no hizo nada. Se quedó así de brazos cruzados. Esos son multas para la empresa. En este caso, tú tienes que recopilar las evidencias necesarias que tú puedas corroborar que fuiste a trabajar. Por ejemplo, ¿a ti te pagaron esa semana? Sí, o sea, me pagó la semana justa, no el Te mediodía pagó en la el que yo semana, trabajé. tú ya tienes un medio de prueba de que realizaste un servicio para la empresa. En este caso, tú con eso puedes ir a la inspección del trabajo y la inspección del trabajo va a proceder a fiscalizar y cursar las multas respectivas. Ahora, como estamos en medio de una pandemia, en realidad no están funcionando los servicios públicos en su mayoría, sino que solamente a través de Internet. La inspección del trabajo está funcionando, pero en horario reducido. Eso nos complica un poco más la situación, pero en teoría, ellos, a pesar de que trabajaste solo una semana, están obligados a realizar un contrato, independientemente si trabajaste solamente una semana. Y el contrato siempre se firma en 2 copias. Una copia la tienes que tener tú y la otra copia tiene que quedar, en este caso, para el empleador. Se pueden firmar hasta 3 copias y las 3 copias son originales. Los registros de asistencia también te sirven para corroborar que tú fuiste a trabajar, ya sea si marcaste por reloj control y te quedó el documento, o el libro de asistencia que tú firmaste previamente tal. Una consulta. Sí, que alguien te hace... Dame un segundo, sí. Vamos a ir por parte. Isaura nos comenta que tenía contrato hasta el 15 de marzo, que le enviaron una carta de notificación y aún no le hacen el finiquito. Ya ha pasado 1 mes y 15 días. El finiquito se hace cuando se termina la relación laboral. ¿Ya? Yo no me puedo atrasar con el finiquito. El trabajador tiene que firmar, en este caso, ante notario, porque el contrato se legaliza ante notario, o ante la inspección del trabajo, para dar término a la relación laboral. La carta, en este caso, que es al 15 de abril, que es donde debió haber terminado la relación laboral, yo la mando con 1 mes de anticipación, porque si yo no aviso con 30 días de anticipación que se va a terminar la relación laboral, estoy obligado a pagar algo que se llama mes de aviso. Entonces, para ahorrarme ese dinero es que envío la carta. Eso es cuando yo voy a terminar con una relación laboral. Efectivamente, yo tengo un plazo para firmar el finiquito y si yo no estoy de acuerdo con el finiquito, puedo asesorarme en la inspección de trabajo, puedo simplemente no firmarlo o firmarlo indicando que no estoy de acuerdo, obviamente, dar con este pago del finiquito. Si no me equivoco, si no mal recuerdo, tengo un plazo de 15 días yo para poder firmarlo. Sin embargo, hay veces que nos obligan a firmarlo. eh, Nos obligan a firmarlo para que me paguen todo el dinero. Y en ese caso igual tengo ciertas potestades o formas de firmarlo en que yo indique que no estoy de acuerdo. Entiendo que todos tienen muchas dudas, y es porque no hemos visto la materia. Entonces, vamos a seguir avanzando, vamos a hablar de lo que es el contrato a plazo fijo y cuáles son los requisitos que tiene y todo lo que lo rodea, las características. Vamos a hablar del contrato a plazo indefinido. Y una vez que terminemos de pasar la materia, porque ya se nos fueron 34 minutos, una vez que terminemos de pasar la materia, vamos a ir viendo las dudas que van quedando y vamos a responder, por supuesto, todo lo que sean asuntos o dudas personales. Antes sí, como ya me lo había comentado, Francisca, no sé si quieres consultar antes o prefieres que terminemos de avanzar. Con el tema de los finiquitos, cuando solo te dijo que eran 3 copias originales, o no sé quién fue quien lo dijo, los 3 tienen que estar firmados por el administrador o por el jefe manda más. No, se firma por el empleador. ¿Ya? El empleador es el que firma el contrato, que es el representante legal de la empresa.
el empleador no necesariamente tiene que ser su representante el dueño, ¿ya? Puede tener un representante legal, a veces un ¿Ya? abogado, a veces... y va firmado en este caso por la persona que se reconoce como empleador y en este caso el trabajador. En 3 copias o en 2 mínimo, en 3 copias originales, no pueden ser fotocopias. Ya. Pero tienen que estar las 3 o las 2 firmadas. Sí, las 2 tienen que estar firmadas. En este caso, una me la quedo yo como Sí. trabajador, otra tiene que estar en el lugar de la oficina del empleador, en el lugar. Y en este caso, por ejemplo, si yo brindo trabajos en otro lugar físico, para eso la tercera copia, tiene que estar en el lugar donde yo me desenvuelvo. Por ejemplo, si la casa central está en Las Condes, pero yo estoy trabajando en Estación Central, el lugar en Estación Central tiene que haber una copia del contrato. No, el contrato no necesariamente se firma en la notaría, pero sí tiene que ser legalizado ante notario. Pero no necesariamente tengo que ir a una notaría a firmarlo. De hecho, Claro, es generalmente... que lo que pasa es que, bueno, no sé si mi contrato es diferente por ser del municipio, pero a mí yo firmé, primero me dijeron que era por 2 meses y así se iba a ir renovando, cada 2 meses, cada 2 meses, cada 2 meses, como era boleta honorario. Y me dijo, pero me dijo, tiene que firmarlo el administrador todavía, me dijo, así que ahí te lo entregamos. Nunca me llegó el de mes de marzo y abril y ahora tengo que firmar de nuevo contrato. Entonces ahora yo le voy a reclamar a mi jefe que me pase la copia Si porque debiesen pasar ya, una copia, tú tienes que quedarte con una copia firmada. De hecho, tienes que firmar la de ellos. Y claro, lo que pasa es que tu copia es tu resguardo, por eso es necesario que tú lo tengas. Ahora, eso es sector público. Es distinto las contrataciones a honorarios, a contrata y de planta, que las contrataciones que son a contrato fijo o indefinido. Para no confundirlos mayormente, y el enfoque que tiene este curso es hablar un poco sobre lo que es el contrato y el código del trabajo, ¿sí? Contrato a plazo fijo indefinido, y por obra nos vamos a centrar en eso. Sin embargo, vamos a tener un tiempo para hablar de lo que es el sector público, cuál es la diferencia del contrato honorario con un contrato a contrata y un contrato de planta. Ya vamos a ir haciendo el paralelo, pero efectivamente, como tú planteas, Francisca, la relación laboral es muy distinta. Las condiciones son sí, distintas, ¿ya? Pero hoy lo vamos a explicar. Bien, vamos a avanzar un poquito. Entonces, van a haber ciertos documentos, en este caso, cuando dicen documentos a fiscalizar por la inspección del trabajo, que son indispensables para yo tener claridad sobre la relación laboral que tengo con el empleador. En este caso, el documento legal que a mí más me importa es el contrato de trabajo. En el contrato de trabajo nosotros vamos a especificar cuáles son las condiciones mínimas con las cuales yo me desempeño laboralmente. Vamos a conversarlas en un ratito. Además, nos plantea que el contrato es de vital importancia a la hora de yo tener alguna discrepancia con el empleador, en yo tener algún tipo de conflicto como medio de prueba para yo poder mostrar ante la inspección del trabajo, o incluso si la inspección va a fiscalizar, va a pedir copia de todos los contratos, y así revisar que se estén cumpliendo las condiciones y los estándares mínimos de trabajo que establece la ley. Por ejemplo, que las personas no estén trabajando más de 45 horas diarias, que si lo están haciendo, perdón, semanales, que si lo están haciendo tengan firmadas sus horas extras respectivas, etc. Ahora, vamos a ver inmediatamente cuáles son estos tipos de documentos. Lo primero nos habla de actos discriminatorios. Los contratos o la relación laboral que uno puede tener con los empleadores está absolutamente prohibido cualquier tipo de discriminación o condicionante para contratar a un trabajador que tenga que ver con raza, color de piel, sexo, edad, estado civil, sindicalización, religión, opinión política, origen social, etc. ¿Ya? Yo no puedo discriminar. Ustedes, que son mujeres, se darán cuenta que muchas veces los empleadores
Cuando uno está preguntando, ¿y usted es mamá? ¿Y usted con quién vive? Cuando volvamos del recreo, porque ya se nos acabó el tiempo, entiendo que hay muchas dudas y esta clase van a estar bien entusiasmados. Para mí es de las clases más entretenidas, hay mucha información. Eh, Les voy a contar un poco cómo se hace en la vida real para así discriminar, especialmente a las mujeres, y cómo hacemos que eso no sea multable o funcione como un vacío legal. Pero eso lo vamos a hacer a la vuelta. Son las 18:42, nos vemos a las 18:52. Acumulen dudas porque vamos a responderlas todas, con paciencia, pero de a poquito, de a poquito. Vayan anotando lo que vaya surgiendo. Nos vemos.